Xengiu es un municipio perteneciente a nuestro estado de Michoacán, cuyo vocablo es de origen tarasco que significa límites. Esta población estuvo ocupada por tribus Mazahua dentro de los límites de la frontera tarasca con el Imperio Azteca y la región de la tribu Chichimeca. Dentro de este se encuentra la tenencia de Tupátaro, que fue fundada hace 250 años aproximadamente y que cuenta con una gran variedad de riqueza cultural. Un ejemplo de ello es el Templo de Santiago de Tupátaro, que reviste gran importancia histórica y estética, porque en él se conserva uno de los pocos atesorados del siglo XVII que aún podemos admirar en México y que son característicos de la arquitectura colonial de Michoacán. Sin duda, el tiempo ha dejado huella en la arquitectura de sus calles y en la pintura de su templo. A nombre de la Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del curso Aprender y Enseñar Historia con el Patrimonio Cultural. Le demos la palabra a la gestora del Patrimonio Cultural, la doctora María Eugenia Sendejas Arreola. Bienvenidos todos, maestros. Adelante, doctora Eugenia. Buenas tardes a todos, buenas tardes, maestro. Gracias por continuar en esta tercera sesión con nosotros. Y bueno, hoy nos acompaña la doctora Laura Elena Lelo de la Rea López. Ella es perito restaurador del Centro INA Michoacán y como ya nos dijo el maestro Marco, hoy nos va a dar el tema de el conjunto religioso de Santiago Apóstol de Tupátaro, Michoacán, un caso de estudio. La doctora presentará la lectura espacial e iconográfica del sitio como un ejemplo para generar nuevo conocimiento que pueda ser utilizado como un instrumento didáctico para la educación. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de darle la palabra a la doctora Laura, y es precisamente que Secretaría de Educación en el Estado, tanto INA, está llevando a cabo este curso para la difusión del patrimonio cultural. Pero lo más importante es que ustedes transmitirán ese conocimiento, pero además van a enseñar a mirar, a disfrutar y a valorar ese patrimonio cultural. Muchas gracias por estar en este curso y bueno, doctora Laura, comenzamos. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, maestros, maestras, de nuevo. Ya es la tercera reunión, espero que no estén muy cansados de estarme viendo a mí. Ya afortunadamente la próxima vez ya van a tener nuevas caras por aquí. Van a arrancar sesión con un arqueólogo. Pero bueno, independientemente, hoy es un ejemplo de lo que ustedes pueden llegar a conocer a través, insisto, de esta metodología que venimos viendo desde la primera sesión. Como ya es la tercera ocasión y hemos venido manejando los mismos conceptos, no me voy a detener en esta ocasión a volver a repetir cómo se hace una lectura o cómo pueden ustedes utilizar el patrimonio edificado. Acuérdense, no importa si es tangible o intangible, como un medio para la educación. Espero que no hayan tenido mucho problema en iniciar o en intentar iniciar la redacción de sus guiones de radio. Más de uno sé que por ahí a lo mejor está sufriendo para poder adecuar el lenguaje en términos sencillos y en términos en donde no hay un apoyo visual y todo tiene que ser auditivo. Pero justo de eso se trata, pues ahora sí que el ejemplo, la dinámica y sobre todo a tratar de impulsarlos a ustedes, que lo que ustedes comenten a los diferentes grupos que tengan enfrente, a los diferentes chicos de las diferentes edades, pues sea algo accesible para ellos. Les voy a presentar en esta ocasión un trabajo que se hizo sobre el templo de Santiago Apóstol Tupátaro. Voy a empezar a compartir de una vez la pantalla para no alargar más esto. Luego vienen varias preguntas, entonces prefiero dejar mayor tiempo a lo de las preguntas. ¿Pueden ver la pantalla? Por ahí alguien que me comente si se está compartiendo. Sí, se está compartiendo. Gracias. Perfecto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un lugar que estoy casi segura muchos de ustedes, maestros, conocen. De hecho, la primera pregunta, ¿quién conoce Santiago Apóstol Tupátaro? Yo, sí. Yo también conozco.
O sea, hay muchísimas personas que lo conocen. Yo creo que es uno de los lugares más bonitos que hay en Michoacán, sobre todo no por la belleza y la riqueza histórica, sino también el espacio, como es muy pequeño, permite e invita a poderlo apreciar en toda su magnitud. Alguien que me comente, les explicaron, ¿qué recuerdan de ese lugar? Comentarios sencillos, ¿qué recuerdan? ¿Qué fue lo que más les impactó? Las imágenes del techo que Ajá. evocan el trabajo hecho por los artistas del Renacimiento, los italianos, en la Basílica de San Pedro en Italia. Ok, maestra, se queda con esa idea. ¿Alguien más? A mí me comentaron que debajo, en el piso, están los padres que ahí murieron o gente importante ahí de la región. Ok. Bajo el piso de la iglesia. Ok, otro punto que lo vamos a poder trabajar ahorita. ¿Alguien más? ¿Algo diferente a estas dos participaciones? Comentaban que era algún sitio que había sido protegido durante la Guerra Cristera. Bueno, más bien que se protegió, digámoslo así, de ese fenómeno. Ajá. ¿Alguien más? ¿Algún comentario distinto? Que también ya se nota el trabajo de los indígenas, ¿no? Que ya hay una combinación, ya hay una identidad de la gente del territorio al pintarlo. O sea, ya no es tanto de los europeos, sino que ya se ven rasgos representativos de los indígenas. Sí, también. ¿Alguien recuerda de qué época es o les hayan comentado, ustedes sepan, lo hayan leído, de qué época es esto? ¿Cuándo se construye? ¿Alguna idea? Un poquito para dar este contexto espacial, temporal del lugar. ¿Siglo XVIII? Siglo XVIII, ¿correcto? Sí, es siglo XVIII. Bueno, como ustedes ven, hay muchas personas que dijeron, yo lo conozco, y se traduce lo que ustedes acaban de reportar a lo mejor en alguna información que les impactó un poquito. A lo mejor, pues el hecho de que les comentaron que había frailes ahí enterrados o padres enterrados por debajo en el piso, o que a lo mejor fue protegida, lo más probable, durante la época cristera. No me voy a detener mucho, me voy a permitir enamorarlos del lugar, y ahora sí que es enamorarlo, porque, bueno, si bien en esta ocasión les voy a presentar todo un estudio de un sitio, sí quiero que lo tomen un poquito como ejemplo de muchos de los sitios religiosos o dedicados a culto que se construyeron en Michoacán y que siguen relativamente similar o tienen una lectura similar a lo que vamos a ver aquí en Santiago Apóstol Tupátaro. Vamos a iniciar. Obviamente, ya saben, primero los voy a ubicar contextual y temporalmente, y después de eso ya nos vamos a ir a ver específicamente el conjunto religioso. Bueno, tomados igual, el mismo ejercicio al azar, es un poquito lo que hice ahorita yo con ustedes, datos de la bibliografía que uno puede encontrar abierta en el internet, que nos comentan de Santiago Apóstol Tupátaro. Son 3 citas completamente, en donde nos dice: al templo o iglesia de Santiago Apóstol de Tupátaro se le conoce también como la Capilla Sixtina Michoacana, debido a la decoración tan detallada de pinturas que tiene en su techo. Para empezar, Sixtina tiene relación con el siglo XVI. Entonces ahí yo ya empiezo a tener algún problema, porque acabamos de decir que es una capilla del XVIII. La construcción data del siglo XVI, por lo que su estilo es característico del barroco. Van a ver ustedes las barbaridades, y esto es lo que se encuentran abiertamente en el internet. Y cuenta con uno de los pocos artesonados del siglo XVIII en todo México, un lugar que sin duda vale la pena visitar. Efectivamente, vale la pena visitar, pero después de esta plática, ustedes van a poder ser verdaderos guías de turista y no tal vez como esto que se encuentra aquí redactado. El templo de Santiago de Tupátaro, Michoacán,
Reviste gran importancia histórica y estética porque en él se conserva uno de los pocos artesonados del siglo XVII, por fin, del XVIII o del XVII, que aún podemos admirar en México y que son característicos de la arquitectura colonial de Michoacán. La última. Por datos de Joaquín García Izcabalceta, bueno, por lo menos ya esta persona hace referencia a quién apunta estos datos, se sabe que en el siglo XVI, Curíngaro y Tupátaro eran dependencias catequizadas por los misioneros agustinos de Tiripetío. ¿Se fijan ustedes un poquito ya la seriedad del texto? Y hacia esa misma fecha se tiene registro de la existencia de una capilla. Sin embargo, al parecer, nada tiene que ver con el actual Templo de Santiago, pues su construcción data de 1725. Maestros, yo sé que les he comentado que necesitan ustedes tener cierta referencia histórica para poder contextualizar lo que vayan a hablar y lo que vayan a exponer ante grupo. De verdad, prefieran lo que se encuentra en formato PDF. No saquen la información nada más de la primera, a lo mejor, página que les aparece en el Google, porque a lo mejor es lo más googleado, ahora sí que en términos de verbo, lo más googleado, pero no lo más fidedigno. Son más certeros casi siempre los artículos que ya vienen con algún tipo de PDF, que eso significa o que son parte de un artículo que fue indexado en alguna revista o que proviene de alguna investigación. Estas tres notas ustedes pueden ver la grandísima diferencia que hay entre una y otra y la manera en cómo están redactadas. Bueno, eso es nada más un poquito el ejemplo para que vean cómo ustedes pueden incurrir también en algunos datos que no son certeros si la información de donde la extraen, pues obviamente no es la correcta. No se preocupen, ahorita vamos a conocer perfectamente a Santiago Apóstol Tupátaro. En 1541 se escribe la tan conocida y comúnmente llamada Relación de Michoacán. Abajo les pongo la cita quien la escribe. 1541. Esto no implica que hayan llegado los primeros frailes, que fueron los franciscanos, en esta fecha. Acuérdense que llegan en Sinsunzan en 1526. Pero la primera vez que se registra ya el nombre de Tupátaro en algún documento por escrito es en la Relación de Michoacán. Si tienen oportunidad, pueden leerla. Es muy agradable la relatoría que se hace. En pocas palabras, había problemas entre dos grandes señoríos. Teníamos el señorío de Tariacuri, que gobernaba lo que era Pátzcuaro, y teníamos por el otro lado el gran señor de Curíngaro, que se llamaba Chansori. Él vivía aquí. En ese entonces, Tupátaro era un barrio de Curíngaro, y el señor de Pátzcuaro estaba permanentemente peleado con el señor de Curíngaro. Resulta, todo esto nos lo relatan en la Relación de Michoacán, que hay una fiesta en Curíngaro, le llaman la fiesta de los huesos, y entonces Tariacuri le dice a una de sus hijas que se ponga muy bella, que se ponga las mejores enaguas que tenga y que vaya a Curíngaro, que en Curíngaro diga que ella es oriunda de Tupátaro para poder entrar a la fiesta. Y entonces, debajo de las enaguas, que escondiera unas navajas. Va la hija de Tariacuri a la fiesta, engalana a uno de los grandes señores de Curíngaro, a Candó, lo logra separar de la fiesta y le da muerte con bebidas, una especie como de pulque, medio pulque, mezcal, que era lo que se tomaba, y lo mata. Regresa la hija por eso la lámina del extremo inferior derecho en su pantalla, tenemos a la hija de Tariacuri, en donde está llevándole a su padre, al señor de Pátzcuaro, la cabeza de Candó, que era uno de los grandes señores de Curíngaro. Este suceso nos dice que desde muchísimo antes de la llegada de los españoles ya tenían problemas en esta región entre los dos grandes señoríos.
Cuando resulta que muere Tariacuri, se divide el reino de Páscuaro entre sus 3 sobrinos y le toca a Iripan. Iripan acaba peleándose a muerte con el señor de Curíngaro y literal fue tan cruel la guerra que acaban desapareciendo el poblado de Curíngaro. Curíngaro actualmente solamente es una ranchería. Tupátaro, como lo podemos ver en este plano ya actualizado, pues está realmente en lo que es el camino hacia Cuanajo, muy cercano de Páscuaro, pero ya no tenemos, incluso si uno lo intenta encontrar así de manera rápida, no encontramos la población de Curíngaro, que es de donde inicia la fundación de Tupátaro en época prehispánica. Tupátaro, el vocablo Tupátaro, quiere decir tupa, que deriva de junco o tule, y ro, que es el apelativo a lugar. Siempre que ustedes encuentren ro, significa lugar. Esto se puede traducir como en el tular o en medio del tular. Todo mundo conoce la chuspata o la tuxpata, que crece de manera silvestre a las orillas de los lagos. Y sin embargo, si alguien ha visto o ha recorrido la zona de Tupátaro, pues realmente no hay ningún lago por ahí. Entonces esa es la primera pregunta, que ya empezamos ahí a tener ciertos problemas. ¿Por qué Tupátaro, su nombre deriva de en el tular o en medio del tular si no tenemos ningún ojo de agua cercano? La respuesta la encontramos, se les puse para que ustedes puedan tener, si tienen la oportunidad o las ganas de conocer un poquito más, en 2 autores. Abajo tienen ustedes la bibliografía, donde nos dice que en el sitio, buscando un grupo de aztecas, un lugar para poderse establecer antes de su llegada al centro de lo que hoy ya conocemos, la República Mexicana, la Ciudad de México, se establecen muy cerca a Michoacán, muy cerca al sitio donde está el actual Tupátaro. Y ahí le piden permiso a Tariacuri, que en ese entonces era el señor de Páscuaro, para poderse establecer unos cuantos aztecas que decidieron ya no continuar su camino hacia el centro de la Ciudad de México, o sea, su camino hacia la Ciudad de México. Esto sucede en el año 648. Se establecen ahí y ellos, en su lengua azteca, su lengua mixteca, azteca, ellos le denominaban al lugar como Coapan. Coapan, se divide así, Apan, haciendo referencia a río, y Coat a culebra, que significa río de las culebras. Es el nombre como ellos conocían el lugar. Sin embargo, en vocablo purépecha se le conoce como Tupátaro. Bueno, en este sitio ellos se establecen con su dios propio, sus culturas propias, y es cuando surge el señorío de Curíngaro o Quirínguaro. De las 2 formas era como se le conocía. Esto nos explica el por qué, al paso del tiempo, el señor de Tupátaro, que era netamente purépecha, se pelea con el señor de Curíngaro, que vienen de raíces aztecas. O sea, en un mismo territorio estaban viviendo 2 culturas completamente distintas, con deidades completamente distintas, con lenguas distintas, hasta que llegó un momento en donde los principales, los mayores, en este caso en manos de Iripan, dominan y eliminan por completo las raíces aztecas del lugar. Entonces esto nos permite saber que cuando llegan los aztecas a este territorio, en el sitio sí existía un ojo de agua y sí lo tenemos referido en algunas bibliografías. Bueno, este es el motivo por el cual, como les decía, aquí tenemos Páscuaro y aquí tenemos a Curíngaro. Muy cercanos, realmente es muy, muy cerca son unos cuantos kilómetros los que separan los 2 lugares, y hasta que se da el enfrentamiento que ya quedó relatado también en la relación de Michoacán. Llega la conquista española y se acordarán que en la sesión pasada hablábamos que una vez que termina la guerra, o sea, la conquista en sí, muchos de estos territorios michoacanos llegan a manos de los que se les conoce los encomenderos. Esta región
se le dio al encomendero don Juan de Alvarado. Don Juan de Alvarado en realidad era una persona que trabajó muy de la mano con los frailes agustinos que se establecieron en Tiripetío. Los primeros agustinos que llegaron a Tiripetío lo hicieron en 1533, pero ya para 1537 estaba fundado el convento de Tiripetío. Una vez que se funda el convento, toda esta fue la región que se le donó a Juan de Alvarado. Dentro de ellos podemos ver que quedaba también inmerso Curíngüero, de este lado, y cerquita Tupátaro. Para 1538-1540 se inicia la evangelización en la región de Tupátaro. Vean ustedes también, se acordarán lo del Concilio de Trento, vean ustedes cuándo inicia, anterior a que se lleve a cabo lo del Concilio de Trento. Para 1569 tenemos que ya Tupátaro lo tenemos referido como una ranchería que pertenecía a Tiripetío. Sin embargo, ya para finales del siglo XVI la tenemos referida con el nombre cristianizado de Santiago Tupátaro. Ustedes se han fijado que muchas poblaciones conservaron su nombre purépecha, pero unido al nombre de algún santo al cual se le dio la devoción en esa población. Santa María Huiramangaro, en este caso Santiago Tupátaro, y así prácticamente con todas las poblaciones de Michoacán. El nombre purépecha junto con el nombre cristiano. Bueno, entonces, la primera parte que sí tenemos es que efectivamente Tupátaro es de raíces prehispánicas. Los primeros que llegan ahí son aztecas, que se establecen específicamente en ese territorio. Posteriormente pasa a manos de los purépecha. Después sí viene a ser evangelizado en el siglo XVI. Entonces estamos entendiendo un poquito el contexto histórico del lugar. Para 1601 ya había sucedido una de las más crueles pestes que se dio a finales del siglo XVI y la población había mermado muchísimo la cantidad de habitantes en la región. Entonces se les pide que todos los pueblos que habían quedado prácticamente despoblados, dentro de ellos Tupátaro, Cuanajo y toda la región, se pasaran a reubicarse a Pátzcuaro. Ellos logran quedarse en el sitio junto con los de Cuanajo, argumentando que ellos vivían justamente de la explotación de los bosques. Pero entonces en 1603 se decide que quede bajo la orden de Cuanajo, entiéndase como un barrio de Cuanajo. Tupátaro siempre fue un pueblo pequeño que estuvo bajo la jurisdicción, primero no quiero repetir, pero vamos a hablar nada más. Primero de Tiripetío, después de Cuanajo, y posteriormente Cuanajo pasa a ser un barrio o una población que está registrada y administrada por los de Pátzcuaro. Ya para 1621 nos hablan que es un beneficio de clérigos, es decir, ya no había frailes en la región, y vean ustedes cómo termina Tupátaro. Prácticamente termina el siglo XVII con 33 contribuyentes, entiéndase con 33 personas que vivían ahí mayores de 7 años, que eran los que se contaban. Vean ustedes un plano en donde el territorio, lo que está marcado en negro, se acordarán que dijimos que en ese caso Tupátaro pertenecía a Cuanajo o estaba bajo la administración de Cuanajo, todas las tierras que se administraban para Cuanajo, y Tupátaro prácticamente se quedó sin tierras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que en la región, que siempre fue un pequeño barrio, una pequeña ranchería, y que nunca tuvo realmente tierras de explotación para ellos, cómo es posible que ahí se haya fundado una capilla tan bella como la de Santiago Apóstol Tupátaro? Bueno, la respuesta la tenemos en otra, abajo tienen la bibliografía, en otros relatos, en donde nos dice, la región era una zona boscosa, la gente se dedicaba a la producción del tejamanil. Yo no sé si ustedes habrán visto algunas poblaciones que todavía sus cubiertas, sus techos, eran la costumbre
cerrarlas prácticamente para evitar el paso del agua de lluvia con algunas pequeñas tiras largas que se llaman tejamanil. Actualmente está prohibida la producción del tejamanil porque para producir el tejamanil se desperdicia mucho de los troncos, entonces ya tiene muchos años que la Semarnat prohibió prácticamente la explotación de los árboles para hacer tejamanil. Todavía estas son fotografías que se lograban ver en la Sierra Purépecha y esto fue la manera ordinaria como se cerraban las cubiertas antes de la llegada de la teja española. Dicen los relatos que el 3 de octubre de 1717, entiéndase ya, siglo XVIII, fue un indígena llamado Rafael a cortar uno de los árboles para dedicarse a hacer el tejamanil. Cuando corta un pino en forma de Y, una gran rama, empieza a ver que la rama, una vez cortada, empieza a moverse de manera muy extraña. Entonces él, asustado, corre y se va hacia su casa. Sin embargo, en la noche pues, se quedó con la tentación, amanece y al día siguiente va a ver qué pasa con esa rama y la encuentra en el sitio en donde la dejó. Dice, bueno, no pasó nada, me llevo la rama y en el momento en que ya en su casa empieza a descortezar la rama, empieza a ver que la corteza se cae sola y que empieza a aparecer la forma de un crucifijo. Ese crucifijo se llamó posteriormente el Señor del Pino. Bueno, este crucifijo que prácticamente nos cuenta la historia, que incluso se encuentra en libros escritos por frailes agustinos, nos dice que solamente se mandó policromar, pero que prácticamente, policromar me refiero a ponerle el color de la encarnación, el color de la barba, del cabello, pero que prácticamente no hubo necesidad que tallar absolutamente nada, porque así tal cual se fue desgajando el troncón del árbol, la rama del árbol que había cortado en aquel entonces el indígena Rafael. Con este hallazgo, la población decide ir a ver al clérigo de Pátzcuaro, que era Diego Fernández Blanco, y solicitarle su apoyo para poder construir sobre los cimientos del antiguo templo, el antiguo templo que se había levantado en el siglo XVI, una casa digna en donde poder ofrecer la devoción al Señor del Pino. Diego Fernández Blanco les concede y los empieza a apoyar económicamente al grado de que tenemos la referencia de que los trabajos del edificio concluyeron en 1725, mientras que el ajuar religioso, toda la parte de adentro, el artesón, la pintura, el retablo, etcétera, todo lo que vamos a ver, se prolonga algunos años más. Así fue como se inicia la devoción del Señor del Pino, y este es el motivo que provoca que prácticamente una comunidad que siempre había estado bajo la sombra de los poblados de alrededor empiece a tener recursos para poder tener un templo adecuado para ellos y no nada más tener que ir a hacer sus casamientos, sus bautizos, sus confirmaciones pero ahora sí que al templo del vecino, ¿no? Del pueblo vecino, sino ya tener un lugar digno en donde ellos mismos pudieran ofrecer su devoción y poder, pues, cumplir con todos sus ritos, litúrgicos. Fue tal la devoción del Señor del Pino, y de hecho sigue siendo tal la devoción del Señor del Pino, que poblados de Huiramba, gente de Huiramba, Tangareo, Cuitzeo de la Laguna, Capula, Sacula, Patamba, Patamba, Los Reyes, Peribán, Cirosto, Sacán, Nurío y Cherán, son personas que también apoyan económicamente, se tiene el registro, que son personas que apoyaron económicamente para que se pudiera levantar esta nueva capilla. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos aquí sí es una fundación que inicia en el siglo XVI, la evangelización sí llega en el siglo XVI, y sí, efectivamente, la nueva capilla, que ya data del siglo XVIII, está sobre lo que vendría siendo el origen de la primera capilla del siglo XVI. Conservó su devoción principal a la capilla de Santiago Apóstol Tupátaro. No cambió, a pesar de que
el Señor del Pino es el que detona en realidad este gran fervor y este gran crecimiento de la población. Tupátaro no quedó ajeno a las leyes de reforma en 1857, ya lo habíamos platicado, que es cuando viene la expropiación de los bienes de la iglesia, y Tupátaro pierde mucho de lo que era su atrio o de su camposanto principal y se convierte en la plaza pública de la comunidad. Sin embargo, todavía conserva mucho del partido arquitectónico del siglo XVIII, que la verdad es lo que ahorita vamos a poder, pues ahora sí que disfrutar. Hasta aquí, un poquito ubicarlos a ustedes y ya se darán cuenta, ahora sí, el por qué Tupátaro, que tiene raíces prehispánicas, o sea, su primera fundación prehispánica, que lo que vamos a ver es del siglo XVIII, que efectivamente la primera fundación fue del XVI, y otra cosa también, ya no tenemos esa diferencia en que si es de uno o de otro. Si a mí me preguntan de cuándo es Tupátaro, lo que hoy por hoy podemos ver y el ajuar religioso que le cubre el interior del templo es definitivamente del siglo XVIII. Vamos a empezar, si uno ingresa desde la calle, o sea, desde la barda teal, nos encontramos lo que ya conocemos, que es el atrio, el camposanto, que es justamente el lugar donde habíamos comentado que se utilizaba para el entierro de los fieles difuntos. Todavía en Tupátaro se conservan algunas lápidas que no han sido removidas e incluso algunas de ellas se llegaron a colocar aquí hasta principios del siglo pasado. Tenemos una cruz atrial en la parte central, recuerden, no es una cruz del siglo XVIII ni del XVI, es una cruz de finales del siglo XIX, perdió su cruz muy probablemente con lo del asunto de la expropiación de los bienes de la iglesia. La cruz original del XVIII debió de haber estado afuera, en la parte donde se convirtió en la plaza, no se rescata y después se restituye por una cruz de finales del siglo XIX y se coloca en el camino que da directo hacia la entrada del templo. Bueno, aquí, cuando nosotros vamos a ingresar a lo que viene siendo la fachada del templo, es una fachada sobria, una pequeña capilla, pero nos vamos a encontrar que junto prácticamente a las impostas del arco, dos pequeñas molduras. De un lado tenemos la representación labrada de un sol y del otro lado tenemos a la luna. Aquí las tenemos un poco, un acercamiento para que ustedes lo puedan ver. Del lado izquierdo de su pantalla pueden ver lo que era la torre campanario, pequeña. Es una pequeña torre campanario, actualmente hay 3 campanas ahí, la más antigua es de 1730, y estas 2 pequeñas piedras que están insertas en la fachada representan al sol y representan a la luna. Hay muchos autores que han querido ver en estos 2 elementos un poco la cuestión prehispánica. Para empezar, es una fachada del siglo XVIII, hay que tener mucho cuidado. Y otra, generalmente la representación del sol y de la luna en un lugar, ya que no es específicamente de la primera mitad del siglo XVI, está completo y absolutamente relacionado a los símbolos cristianos. A Jesús se le relaciona con la llegada de la nueva luz, con la llegada de la nueva vida. Es Cristo el nuevo sol en alegoría a el sol que nace y que, que nace y que amanece todos los días, y es uno de los símbolos que más se utilizó en el cristianismo para hacer la relación con Jesús, con Cristo. Mientras que por el otro lado, la luna es un símbolo completamente relacionado con María. En este caso, ustedes ven que está dentro de los rayos del sol, entiéndase, protegida por Cristo. También a María, a la Virgen María, se le relaciona como la intercesora entre Cristo y la Iglesia Católica. Ese es el motivo por el cual están insertos estas 2 pequeñas piedras que están labradas y que tienen la imagen de un sol y de una luna. Específicamente nos están indicando que vamos a entrar a un templo
que es desde un templo católico. Se acordarán un poco lo que veíamos con el portal en Cuitzeo, que ahí teníamos incluso la imagen de San Agustín o la de Santo Tomás, que eran lo que nos estaban diciendo, que el sitio íbamos a ingresar a un lugar agustino y que íbamos a ingresar a un lugar en donde cierta regla de cierta orden estaba imperando. Es exactamente lo mismo que sucede aquí en la fachada de Tupátaro. No en balde, ustedes van a encontrar esto de manera muy reiterativa en las batientes superiores de los portones de los templos, que está representando los rayos de un sol, y es efectivamente lo mismo. Es la simbología que tiene que ver el sol con la relación con Cristo. Es una analogía que se da mucho en el cristianismo. Y esta representación de este elipse del cual emergen una serie de rayos, lo vamos a encontrar prácticamente en todos los templos católicos, al menos los templos católicos que se construyeron durante la época novohispana. Cuando nosotros ingresamos, vemos que hay un pequeño diferencia en el piso entre lo que venía siendo el piso del atrio y lo que viene siendo ya el piso propiamente de la entrada de la nave del templo. Este es un acercamiento, y un maestro comentó que les habían dicho que aquí había frailes enterrados. Bueno, en el caso concreto de Tupátaro, conservamos este piso de madera. Cada una de estas dos tablas, ustedes ven aquí dos tablas, luego vemos una corrida, luego vemos dos tablas, acá hay dos tablas, la corrida, dos tablas, son tapas que efectivamente se pueden levantar, y por debajo hay un espacio de 60 centímetros aproximadamente, llega a un piso de tierra, y eran un lugar para poder enterrar 90 cuerpos en el interior del templo. No existe un solo cuerpo desde hace años en este sitio. Lógicamente, pues, cuando ya se vino todo lo de la expropiación de los bienes de la iglesia, igual se sacan todos los cuerpos que estaban en los interiores de las iglesias, al menos en este tipo de entierros. Entonces, efectivamente, sí tiene y sí conserva Tupátaro un piso que lo hace característico, porque es un piso que tenía su función para enterrar 90 cuerpos. Ustedes pueden ver aquí unas imágenes que me permito compartirles, cómo está levantada la tapa y cómo tenemos el espacio para, en un momento dado, si se quería, se podía introducir aquí un cuerpo. Y esta es una vista entre el piso de tierra y la parte superior, en donde camina uno, es la parte inferior, la parte interna de este piso de tierra. Entonces, aquí un poco la pregunta, ¿no? Si llega un padre, que ya nos sucedió en algún momento, y nos dice, es que este piso no me gusta porque rechina mucho a la hora de que estoy yo dando mi misa, y lo quiero cambiar por un piso nuevo de azulejo, de, no sé, ahora los azulejos de 40 por 40, pues lógicamente, pues este piso es parte del patrimonio, porque es de los pocos templos que conservan su piso, y que aparte todavía podemos conocer perfectamente la función original, y es un piso del siglo XVIII. Está protegido, digo, al final todo se constituye en un monumento histórico, patrimonio, pues ahora sí que de todos. Si nosotros ingresamos del lado izquierdo, vamos a ver lo que es el bautisterio. Se acordarán lo que habíamos comentado un poquito, que prácticamente ustedes van a encontrar que todos los templos también que se levantaron entre el siglo XVI y el siglo XVIII van a encontrarse a los pies del templo un pequeño espacio que sirvió de bautisterio con algún tipo de pila bautismal. Recordaremos que el primer sacramento para ingresar o para ser parte de la religión católica es el bautizo. Entonces, no podían ingresar más allá. Las personas que no habían sido bautizadas no podían ingresar a la nave del templo si no recibían primero la catequesis en lo que vendría siendo el atrio, generalmente a los pies de la cruz atrial, y después
estarse bautizando en el área del bautisterio. Ese es el motivo por el cual ustedes van a encontrar de manera reiterativa los bautisterios a los pies de los templos. Una vez que ya estaban bautizados, entonces sí eran parte de la comunidad cristiana y podían ingresar a la nave del templo. Generalmente, junto a los bautisterios, existían 2 confesionarios que no se conservaron prácticamente ninguno porque eran muebles móviles. Entonces, se fueron eliminando al paso del tiempo. Uno para mujeres y uno para hombres. Si yo ingreso, lo primero que me encuentro, ya estando dentro de la nave del templo, prácticamente es este artesón. Vamos a hacer aquí una pequeña diferencia. Lleva el nombre de artesón porque efectivamente nos recuerda a las artesas de los albañiles. Imagínense esto volteado, se parece a las artesas donde se hace la mezcla. De ahí deriva su nombre de artesa, o bien de las bateas que también se hacían para la cuestión de la comida. De ahí deriva el nombre de artesa. Cuando no tienen esta forma trunca, generalmente o nada más es horizontal, se les llama plafón, o cuando son en forma de medios de círculo, se les llama bóveda de cañón o de medio arco. En el caso de Tupátaro, sí tenemos faldones inclinados, sí tenemos una parte central que es un plafón horizontal plano y tenemos otro faldón inclinado. Muchas de las fechas que tenemos las hemos encontrado aquí, efectivamente, en este par, porque son 2, de tirantes. Estos tirantes amarran los muros laterales en el templo y están pintados. En el primer par de vigas dice: esta santa iglesia se hizo en el año de 1725, siendo cura el señor don Diego Fernández Blanco y Villegas. Esta inscripción nos habla sobre del templo, que ya decíamos que fue Diego Fernández la persona, el clérigo que estaba a cargo de Pátzcuaro y que proporciona el mayor impulso para que se levante en la capilla vieja, la capilla que actualmente tenemos. En el segundo par de vigas nos dice 1772, está decorada con canastas y flores. Esta inscripción nos habla sobre la ornamentación del artesón. Fíjense, 1772. O sea, el templo, prácticamente la construcción arquitectónica se termina en 1725, pero todavía pasan muchos años más de aquí a que se sigue decorando el interior del templo. El artesón se pinta en 1772. Y en el tercer par de vigas nos dice: día 3 de octubre de 1717, Crucifixus Apparitu Venite Adoremus. Inscripción sobre la aparición del Señor del Cristo, del Señor del Pino. Hace alusión a la referencia que ya les comenté de cómo se aparece el Señor del Pino una vez que el indio Rafael va a cortar un tronco. Esto quedó aquí, está en texto escrito en estos pares de vigas. Y la parte que nosotros vemos del artesón es una maravilla porque muchos artesones o se perdieron porque efectivamente con la época de los cristeros muchos templos quedaron cerrados y al quedar cerrados quedaron fuera de mantenimiento. Al estar cubiertos o con tejamanil o con simples tejas de cerámica, la teja española, si uno no tiene la precaución de estarles dando mantenimiento a estos edificios y pasan muchos años, empieza a haber fisuras, empieza a colarse el agua y como las pinturas de estos artesones son al temple, se diluyen prácticamente con el agua de lluvia. Por eso muchos templos en Michoacán perdieron sus artesones. Algunos otros también los perdieron por incendios. No en balde va a ser ahorita el caso de lo de Nurio, que por un incendio ocurrido el 7 de marzo de este mismo año, pues hemos perdido ahí ya el artesón. Entonces, muchos de estos artesones sí se perdió su pintura y entonces al estar perdida fue cambiada por una pintura nueva.
pero la gran mayoría de los artesones, de los medios puntos o de los plafones estuvieron pintados con algún tipo de temática que hacían alusión a algún pasaje bíblico. ¿Cuál es el caso concreto de tu pátaro? En tu pátaro tenemos una secuencia de lectura muy clara y todavía se puede apreciar de manera bastante fidedigna. Primero tenemos a Santa Cecilia. Santa Cecilia, la patrona, está justo por encima de lo que viene siendo el coro. Santa Cecilia ha sido desde siempre la patrona de los músicos. Después tenemos una serie de bloques que vendría siendo una temática mariana, lo que tenemos ahí pintado. María con el sol y la luna, la Inmaculada Concepción, San Joaquín y Santa Ana con María, acuérdense que son sus padres, la visita a Santa Isabel, la Asunción de María y la coronación. Estas 6 tableros nos están hablando de una temática de la vida de María. Posterior a ella tenemos otros tableros, otros 6 tableros que nos hablan de una temática cristológica, la Anunciación de María, el nacimiento de Jesús, la adoración de los reyes, la circuncisión, última cena, la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús. Y por último, ya en el área del presbiterio, tenemos diseños florales, pero también tenemos un rosetón del cual también se puede ver una paloma en analogía al Espíritu Santo. Esta prácticamente es lo que nosotros vemos en la parte que es en la parte horizontal del plafón, que dicho sea de paso se llama almisante, esta parte. Y en lo que son los faldones inclinados, tenemos a 33 ángeles pasionarios, entiéndase, 33 representaciones de ángeles que llevan entre sus manos algunos de los elementos que estuvieron relacionados con la pasión de Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ángel con los clavos, con hisopos, con lanzas, y así tenemos una secuencia de 33 ángeles con signos pasionarios. Estos son los que se encuentran en los faldones, en los alfarjes inclinados. Y en la parte plana tenemos aquí las imágenes que les relataba la parte mariana, la Anunciación, y también llegamos a la parte en donde está el Espíritu Santo ya justo encima del presbiterio. De hecho, este rosetón donde ustedes lo encuentran era móvil, se le llama aguanda, y en muchas ocasiones esta gran piña en donde está aquí el Espíritu Santo se movía, y cuando se hacía la representación de la resurrección de Jesús, generalmente por ahí se elevaba desde la parte de arriba, porque en realidad este plafón no es el techo exterior, existe un techo exterior, luego viene el plafón y luego viene ya la nave del templo. Por ahí se subía una imagen de Jesús cuando ascendía a los cielos. Ya actualmente estas aguandas han quedado en desuso y son muy pocas las que todavía se conservan, que todavía incluso se puedan aperturar. ¿Qué es lo que nos está hablando de la temática, el artesón de tu pátaro? Estamos hablando que la relación de la pasión de Cristo generalmente iba a estar muy asociada al rezo del Santo Rosario. Acordémonos que Santo Domingo de Guzmán Dominico es el que instruye o enseña a partir de una revelación que le hace la Virgen del Rosario prácticamente son el rosario. Quien conozca el rosario, el rezo del rosario, se divide en una serie de misterios. Prácticamente en tu pátaro están referidos los misterios gloriosos y los misterios dolorosos. Son los que están representados en su artesón y tiene una relación muy estrecha con la vida, pero sobre todo con la pasión y muerte de Jesús. ¿Esto qué es? El rosario siempre se le asoció a que era una de las rezos que podía inculcar la devoción y destruir las herejías. Y pongo entre comillas herejías
porque acordémonos que ya estamos en el siglo XVIII, o sea, no estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando ya en un siglo en donde la evangelización hacia por lo menos 200 años había ocurrido. Entonces, así como herejías como tal, no las teníamos, pero sí era una de las digamos, plasmado en pintura el poder provocar reflexión constante hacia la pasión y vida de Jesús. Invitaba a la contemplación de la vida, muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Básicamente son los dos misterios gloriosos y dolorosos los que tenemos plasmados en el plafón de tu Pátaro. Este plafón se complementa con lo que viene siendo el retablo. Todo esto, quiero que entiendan ustedes, que lo conocía la gente que entraba al templo. O sea, lo que hoy nosotros no entendemos, utilizaban estas pinturas para como elementos de reflexión, como elementos de rezo durante el desarrollo de las misas. Entonces esto estaba en uso, era como un libro abierto, imagínense ustedes, un libro abierto en donde bastaba una simple imagen para poder entender o para poder hacer alusión a un pasaje de la Biblia. En este caso, se complementa esta devoción con el retablo principal que también encontramos aquí en Tupátaro. Un retablo que nos dice los escritos que en 1733 se encontraba en blanco. ¿Qué significa? Estaba terminado, estaba construido, pero todavía no estaba dorado y todavía no tenía sus pinturas. Es un retablo del siglo XVIII. El retablo se divide en lo que es el sotobanco, que es hagan de cuenta de la parte donde está el sagrario para abajo. Eso se llama el sotobanco. Después viene la predela, que es, así se dividen todos los retablos, ¿eh? Esto es para que ustedes conozcan. Viene la predela, que es el área donde se encuentra generalmente el sagrario. En este caso tenemos un retablo con un primer cuerpo delimitado entre la predela y donde arranca el segundo cuerpo, un segundo cuerpo en específico delimitado entre donde concluye el primer cuerpo y donde arranca el ático o el remate, y tenemos un remate o un ático que también se lo conoce de esta manera. En sentido vertical se divide en primera calle, segunda calle o central y la tercera calle. Generalmente en todos los retablos ustedes van a encontrar a las figuras principales en la calle central y en la calle de hasta arriba. ¿A quién tenemos en la calle central? Al Señor del Pino. Pero como se conservó la devoción primaria del siglo XVI en el lugar, hasta arriba tenemos la imagen del Santo Santiago. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es un retablo que si bien es un retablo del siglo XVIII y es un retablo de estilo barroco, es un retablo muy curioso porque es un retablo perfectamente reticular que lo podemos leer con estas divisiones. Para esta época ya no era tan común que se siguieran estas retículas. También tenemos un elemento que por eso lo hace distintivo como un retablo barroco salomónico, que es esta columna en espiral. Y si ustedes se fijan, es una belleza porque todo el retablo es dorado, exceptuando lo que viene siendo la predela. En la predela tenemos nosotros pintura. Del lado norte, entiéndase, del lado del Evangelio, encontramos a los 4 evangelistas, San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos. ¿Quiénes son los que escriben la pasión de Cristo en la Biblia? Justamente los 4 evangelistas. Por eso se encuentran a ellos dibujados aquí. Mientras que del lado sur, del lado de la epístola, entiéndase, no porque el sur signifique epístola, el lado derecho de un templo se le conoce como el lado de la epístola, el lado izquierdo de un templo se le conoce como el lado del evangelio. Bueno, del lado sur tenemos la representación de 4 doctores de la Iglesia Latina, que son San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio y San Jerónimo, que fueron los encargados en traducir y en propagar también
la Biblia. Prácticamente San Jerónimo traduce de la Vulgata al latín y son las personas que más bien son los doctores de la iglesia que con mayor devoción llegaron aquí a la Nueva España. Bueno, no aquí, cuando era la Nueva España llegaron a la Nueva España. A excepción de estas pinturas, prácticamente todo es dorado. Estas también son pinturas al temple. Y tenemos unos pequeños elementos tallados y también pintados que nos representan a un pelícano. ¿Por qué un pelícano? Al igual que lo del sol, el pelícano siempre está relacionado con Cristo. Se dice que el pelícano, cuando no tiene que darle de comer a sus hijos, se picotea el pecho para poder producir sangre y con eso alimentar a sus hijos, en alusión a que da su vida y los alimenta con sus hijos, como sucede con la comunión a través de recibir la sangre de Cristo y el cuerpo de Él. Entonces, el pelícano siempre se le ha relacionado en la religión católica como un símbolo cristológico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que prácticamente todo el interior del templo de Tupátaro tiene una relación completa y absoluta con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo vemos desde el artesón, que nos está hablando precisamente con capítulos muy específicos a los misterios del Santo Rosario, y lo complementamos con algunas pinturas que nos hablan justamente de la pasión de Cristo. Y al final está Jesús coronando prácticamente todo el punto focal, el punto central y el punto superior de la visión de los feligreses. Luego, entonces, quiero que ustedes vean también, porque ahorita les voy a comentar algo, vean cómo está representado a Dios Padre con este pequeño mundo y con esta cruz. Recordarán este grabado completamente medieval del siglo XV, que lo habíamos dicho que nos estaba hablando de la iglesia triunfante. Nosotros, las personas que hemos tenido la oportunidad de estudiar este sitio, tenemos entendido, o al menos nos da la impresión, que los artesanos que hicieron Tupátaro, que ya era siglo XVIII, que la evangelización ya había pasado hacía mucho, eran artesanos que conocían los artesones y el interior decorado de otros templos que habían sido a lo mejor construidos o ornamentados en siglos anteriores al de Tupátaro, y que replicaron tanto la paleta cromática como algunos elementos que encontraron en otros templos mucho más anteriores. Y para muestra quiero que vean ustedes esto. Este es el Pantocrátor de Santa María Huiramangaro. Perdió su cruz, pero es exactamente el mismo tipo de representación, un templo del siglo XVI, un retablo del siglo XVI, y tenemos otra representación de igual manera del siglo XVI en Cherán-Atzicuri. Esto nos da colación, insisto, que la persona, los artesanos, porque no pudo haber sido uno solo, es muchísimo lo que se construyó aquí y lo que se ornamentó, conocieron y ellos vieron en vida lo que existía en otros templos de la región y reproducen con esto el interior de Tupátaro. Entonces, en Tupátaro ni es una capilla sixtina, ni lo que estamos viendo es una construcción del siglo XVI. En realidad es una construcción del siglo XVIII, pero sí tiene elementos que pueden confundirnos porque hay elementos que en estricto sentido ya no eran la manera en cómo se representaban en el siglo XVIII. Para empezar, una vez que se hizo lo del Concilio de Trento, cayó en desuso la representación antropomorfa de Dios Padre y se sustituyó por un triángulo con un ojo, y posteriormente se sustituyó incluso hasta llegar a nulificarse, y a lo mejor se ponía ahí nada más la paloma que representaba el Espíritu Santo. Esto no es común para el siglo XVIII y lo tenemos nosotros en Tupátaro. Vean ustedes estas dos imágenes
la paleta cromática y la forma de dibujar en un templo del siglo XVI y vean ustedes los ángeles y la paleta cromática que tenemos en Tupátaro. ¿Qué habrán visto los ojos de los artesanos que hicieron esto? Pues yo creo que una riqueza que después ya la perdimos en el siglo XVI, cuando muchos templos, parte por la expropiación de los bienes de la iglesia y parte efectivamente por el asunto de los cristeros, se perdió. Otro elemento que es un elemento que se pudo rescatar, es original, ese también, es un frontal de mesa de altar que está fechado, se hizo con las limosnas de la población en 1765. Recordarán que las mesas de los altares estaban pegadas, adosadas a lo que vendría siendo los retablos, y que a partir del Concilio Vaticano II se separan, se ponen a la mitad del presbiterio y ya se oficia la misa viendo de frente. Bueno, este altar estaba pegado a la mesa de altar que había en el retablo, pero cuando se separa se conserva y es un altar en pasta de caña y por debajo tiene hoja de plata. Estas son de las riquezas que también cuenta Tupata. Como ustedes pueden ver, Tupátaro es un conjunto religioso que, si bien sí ha sido modificado, ha perdido extensión, tanto de territorio como algunos elementos. De hecho, yo sé que en algún momento terminó el siglo XVIII con un retablo más, del cual no tenemos huella ya en lo absoluto, debe de haber sido un pequeño retablo colateral. Sí podemos hacer una lectura ahora que conocemos y podemos inferir, insisto, al grado de decir que los artesanos que construyeron esto vieron otros templos similares y replicaron esto para dar un lugar dignificado para la devoción del Señor del Pino. Nos está diciendo, lo que les había comentado, que prácticamente tenemos una lectura direccional en cuestión de simbolismo religioso. Venimos de lo profano de la calle para encontrarnos primero con la barda atrial. Hay ciertos elementos que nos están diciendo que estamos pisando un lugar cristianizado. La cruz atrial que encontramos a la mitad del camino, la presencia de un sol, de una luna, y posteriormente, ingresando ya al templo, tenemos todo lo que viene siendo la lectura iconográfica, simbólica, relativa a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que quedó registrada en el plafón y que culmina con la parte principal, que viene siendo el retablo, que también prácticamente ahí son los misterios dolorosos de la pasión de Jesús. Y por último, el que corona todo este discurso para poder ingresar y para poder llegar a la salvación de los hombres es justamente la presencia de Dios Padre. Ahora sí, hasta aquí termino para pasar un poco a preguntas, porque me imagino que como ahorita yo ya les presenté una lectura completa de un espacio, pues esto lo van a poder ustedes replicar en el momento en que estén interesados en conocer cualquier otro lugar. Como verán, es muy fácil poder leer este tipo de templos porque casi todos se hacían igual. No importa si conocen toda la información, no. Como estaba perfectamente tipificado qué representaba cada cosa y cuáles eran las temáticas que generalmente se trabajaban, ustedes pueden replicar esto en cualquier otro templo, pues prácticamente de la región o del área que lo que vendría siendo el obispado de Michoacán. Recordarán que el obispado de Michoacán se extendía hasta Guanajuato, llegó hasta Zacatecas, parte de lo que vendría siendo Guadalajara. Entonces era una extensión muy amplia en donde también hay ciertas peculiaridades constructivas que son similares a lo que tenemos a los templos que quedó ya en el actual territorio de Michoacán. Voy a dejar de compartir. Y si gustan, pasamos a lo que viene siendo, pues, un poco lo que son las preguntas. Maestra, en esa última imagen que mostró, al fondo
del rostro había como un tipo hojas, no sé, es que he visto como que en varios templos, como que hay varias flores y como hojas como enroscadas. Y no sé si esas flores tienen algún significado, esas plantitas, porque al menos he escuchado que la flor de lis representa a veces la Trinidad o a la Virgen María. No sé si estas hojitas o estas flores también tienen algún significado. Sí, se utilizó mucho, es lo que le llaman las volutas, todo esto que sea en forma de roleos, son las volutas. Todo, acordémonos que en el barroco prácticamente ya era el decorar absolutamente todo y no dejar ningún espacio sin decoración. Entonces utilizaban mucho los zarcillos de las plantas, entiéndase muchos elementos fitomorfos, que es como nosotros les llamamos, que al final y al cabo son las ramas y las hojas para rellenar los espacios y que son elementos vegetales. Efectivamente, la flor de lis tiene alguna relación con la Trinidad, pero también la flor de lis empezó a utilizarse porque estaba relacionada con la heráldica española. De ahí viene realmente la flor de lis, que después haya sido utilizada por la religión católica para hacer referencia a la Trinidad, esa es una derivación, pero en realidad la flor de lis es uno de los elementos que se utilizó para la heráldica española. Ustedes pueden ver cantidad de blasones, que son los escudos españoles, con la presencia de la flor de lis. Estas volutas, estos grutescos que ustedes los pueden encontrar, el grutesco es incluso en blanco y negro en las pinturas murales de muchos conventos, no es otra cosa más que elementos vegetales que representan y generalmente van enroscados, van entrelazados como zarcillos. Era prácticamente de los elementos más utilizados, pues ahora sí que yo creo que incluso hasta más sencillos para poder replicar, para poder pintar, pero también podían cubrir mayor extensión, pues ahora sí que de áreas para poder ornamentar todo esto. Acordémonos también algo, que esto es muy, muy importante y sí vale la pena que ustedes lo conozcan, maestros. El concepto de conservación, de restauración, de patrimonio cultural, de herencia, etcétera, no operaba ni en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII, incluso muy al inicio del XIX. Había las colecciones privadas, sí, pero al ser privadas era mi colección. Digo, ¿quién no de chico coleccionó, no sé, a lo mejor las servilletas del restaurante o los jabones del hotel, ¿no? O sea, pero esas son mis colecciones. Cuando viene ya la idea de empezar a exponer esto, se hacen los gabinetes de colecciones. No en balde, los primeros museos en realidad fueron gabinetes de colecciones de cuestiones básicamente de ciencias naturales. El Museo Regional Michoacano fue el primer museo regional, entiéndase, fuera de lo que vendría siendo la capital de la República Mexicana, que abrió sus puertas como un gabinete de colecciones naturalistas, animales disecados, animales en frascos, así es como inician. Posteriormente vienen muchas derivaciones hasta que se convierte en un museo regional, en donde básicamente podemos ir a ver la historia de Michoacán. Pero esta idea, este concepto de conservación es bastante nuevo. No opera en el siglo XVIII, empieza a funcionar a mediados del siglo XIX y detona completamente, al menos en México, a partir del siglo XX. No sé si ustedes conozcan una película que se llama, bastante hollywoodense, pero ahí más o menos podrán ustedes darse una idea. Es una película que se llama Operación Monumento. Búsquenla, por ahí, Operación Monumento. Hollywoodense no, nos está tocando el tema de lo que sucedió con las grandes obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler quiere llevarse todas las obras de arte de todos los países y empieza a coger todas las obras de arte y empieza a guardarlas. Bueno, no voy a espolearles la película, porque pues si no ya no tendría ningún chiste, pero la parte que a mí me interesa es que cuando
abren en donde se encontraban las obras de arte, se dan cuenta que esas obras de arte que habían estado resguardadas por varios años, ocultas, se encuentran en un estado de conservación bastante aceptables. Y es cuando detona lo que viene siendo la conservación preventiva. Entiéndase, el concepto de conservar y de restaurar son conceptos prácticamente que detonan el siglo pasado, que vienen ya con criterios y con una metodología muy, muy amplia. La realidad es que la materia se transforma, la materia se degrada, la materia cambia. El proceso de conservar algo por siempre es incluso antinatural. Nosotros mismos nos vamos degradando o nos vamos mermando para que llegue la siguiente generación. En este caso, este concepto de patrimonio histórico en realidad es algo bastante reciente. Vamos a pensar que estamos hablando que de manera consolidada tiene 100, 150 años. Entonces, ¿por qué tomo esto a relucir? Mucho del patrimonio del 16, del 17, del 18 se perdió, pero se perdió porque era utilitario. Si yo tengo dinero como yo, padre de este templo, y mis feligreses tienen dinero para poder ahora tener un retablo barroco dorado, porque esa es la costumbre, voy y quito el retablo pintado del siglo XVI, porque ahora es más bonito tener un retablo pues dorado que ese retablo que está en actualidad. Y lógicamente mis personas, mis feligreses van a querer venir a ver, pues obviamente el retablo actual. Entonces, mucho de este patrimonio que se pierde porque es patrimonio utilitario, es patrimonio que está en reuso. Y como lo mismo que dijimos en la primera sesión, lo que yo no entiendo, lo que no hago propio, pues lo voy eliminando. La gente que ingresaba a lugares como Tupátaro, que ahorita a lo mejor lo vemos, les di 1001 datos. La próxima vez que ustedes puedan volver a ir a Tupátaro, traten de darse un momento, un tiempo para empezar a leer, ustedes hacer una nueva lectura del espacio, pero era lo cotidiano para la gente. La gente sabía qué veía, qué encontraba ahí, cómo leía un retablo. En el momento en que los retablos ya no los utilizamos, ¿por qué? Pues porque sencillamente ya la Iglesia Católica no los necesita porque ya todos hablamos el mismo idioma, pues salen en desuso y díganme ahora quién entiende un retablo. ¿Cómo es una lectura de un retablo? Si yo no lo necesito, ¿para qué lo quiero? O sea, aparte, el bichito, el insecto, ya se comió la madera. Y entonces ahora tengo que andarlo conservando. Y ahora me cuesta porque ahora, aparte, está protegido y tiene que venir en lina. Imagínense. Entonces, como por arte de magia, se desaparece el retablo. Así ha pasado. Claro, no estoy hablando en lugares como Tupátaro, pero así pasa en el patrimonio. Entonces, sí hay que entender que esto que hoy hablamos como patrimonio, como algo que protegemos, como algo que podemos utilizar, es, y ahora sí que hago eco de las palabras de la doctora Eugenia, ustedes como docentes son la primera plataforma para que los chicos entiendan qué se utilizaba, por qué son importantes y hacia dónde vamos. Lo mismo. Generalmente el chico en algún momento va a querer conocer quién es el abuelo, el tatarabuelo. A lo mejor se interesan cuando ya son muy grandotes, porque de chiquitos a lo mejor ni les interesa, pero cuando ya son más grandotes uno empieza, ay, oye, ¿cómo era? ¿Y cómo era? ¿Y cómo? Igual su contexto. Por eso es una delicia lo que ustedes van a hacer con sus guiones. Cada quien eligió algo que le interesó. Esa es una delicia. Caramba, desde la maestra que dice, yo vivo en Uriangato y en Moroleón y ahora resulta que quiero hacer mi escrito por la cabeza del águila que quién sabe por qué está ahí. ¡Ay, qué padre! Todos vamos a aprender eso. Entonces, sí acuérdense mucho, eran lugares utilitarios, completamente utilitarios, no lugares, perdón, eran elementos utilitarios. Hoy por hoy le damos otra resignificación.
No sé si alguien tenga por ahí otra duda, pregunta. Sí, yo sigo teniendo problemas como para describir los templos del siglo XVI, ¿no? Como que sus partes. No sé si me pudiera ayudar con un poquito de vocabulario. Por ejemplo, he visto que en varias iglesias, después de que se entra ya ve que están los arcos, que creo lo llaman de medio punto. O sea, entramos y casi siempre encontramos como otro mural de madera. No sé si eso tiene un nombre y casi en varios también templos, exactamente arriba hay como otra base donde creo que se subían los coros. Entonces no sé si me pudiera ayudar con el nombre de estos dos elementos. ¿Cómo se les llama? Muy, muy rápido. Tenemos la barda atrial y es el portón de la barda atrial. Después caminamos y llegamos a lo que es el atrio, que ya sabemos que es el camposanto. Llegamos a la fachada, la puerta principal lleva por nombre el portón principal generalmente. Ahí hay elementos, como les decía, los rayos del sol es lo común que se van a encontrar. De un lado casi seguro van a encontrar el campanario, ya sea en torre, ya sea un pequeño campanario como en el caso de Tupátaro, y del otro lado generalmente van a encontrar, si es convento, el desarrollo del área conventual, y si no es convento y es nada más un templo, la casa cural. Bueno, pasamos el portón de entrada y nosotros lo primero que hacemos es llegamos a lo que es el sotocoro. Soto es abajo. Soto es efectivamente por arriba nosotros vemos un tapanco que viene siendo el piso del coro. Esa área que en muchas ocasiones está ocupada con este cosa de madera que dice la maestra Harumi, que es un cancel. A ver, retomo otra vez. Ingresamos al sotocoro, a la parte de abajo del coro. Ahí, en el sotocoro, de una u de otro lado, vamos a ver lo que era el bautisterio, un área donde se bautizaba. En ese sotocoro es donde debieron de haber existido dos confesionarios, uno para hombres y uno para mujeres. No existían los canceles. Todos los canceles se colocan en el siglo XVI y siglo XX y se colocan para evitar el ruido de la calle, pero en origen no había canceles, era el espacio abierto. Puedo hacer un intento ahorita de buscar una presentación, pero vamos a terminar. En Santa María Huiramangaro lo podemos ver perfectamente porque es un templo que conservó su partido del siglo XVI, pero vamos a regresar a como veníamos. Los canceles, que ese es el nombre a la parte esta de madera, que ahora nos recibe, que es la que de hecho nos permite, es la que nos permite entrar a la nave del templo, esos se colocan en el siglo XIX, siglo XX. En Las Rosas colocaron uno de vidrio, incluso, que después lo querían replicar y pues quedó prohibido, ¿no? Porque fue una barbaridad, rompe completamente con todo. Significados de la medusa, vi por ahí una pregunta, pero ahorita la leemos. Tenemos ahí entonces el cancel. Esos canceles no son novohispanos. Una vez que ya me bautizan, ¿qué tenemos? Es la nave del templo. La nave del templo es en donde de hecho, en un origen no había bancas, no se utilizaba la misa sentada. Eran simple y sencillamente el espacio abierto. Y si se llegaba a sentar la gente, se sentaba en el piso. Posteriormente van a ver ustedes unos barandales. Algunos ya no han conservado en barandal, simplemente han conservado los escalones. Esa área es el presbiterio. Prohibidísimo el común denominador de los feligreses el poder pisar ahí. Prohibido. Era solamente para los frailes, para los ayudantes, si acaso, de los frailes. Hay algunos que tienen un espacio incluso un poquito anterior a este presbiterio, o para los frailes y posteriormente los sacerdotes. Y generalmente del lado van a encontrar un pequeño espacio que es un vano, es una puerta para ingresar a la sacristía.
No sé si ahorita quedó claro más o menos las partes de los templos. Ahora, si me ven con cara rara es porque estoy buscando una pequeña presentación a ver si se las llego a encontrar de Huiramangaro, aunque sea una fotografía les quiero poner. Permítanme. Digo, ante las preguntas que ahorita están teniendo, miren, voy a compartir pantalla para que ustedes vean, esto sí es el siglo XVI. Ahora sí que voy a aprovechar el interés que ustedes tienen. Me voy a saltar toda la parte histórica, etcétera. Bueno, a ocultar esta, me voy a permitir, este pequeño templo, ahorita lo pongo en grande, es Santa María Huiramangaro. Santa María Huiramangaro es un templo que se construye anterior al Concilio de Trento, es un templo pequeñito, está a 18 kilómetros de Pátzcuaro, yendo hacia la antigua carretera de Uruapan. Bueno, vean ustedes por la parte de afuera no tenemos prácticamente nada, tenemos aquí otra vez los rayos solares, pero a mí lo que me interesa es que vean la división que tenemos en Santa María Huiramangaro. En Santa María Huiramangaro, esta es la nave del templo, tenemos su atrio, etcétera, pero en Santa María Huiramangaro tenemos 3 divisiones. La vez anterior ustedes, alguno de los maestros hacía una referencia muy, muy certera. ¿Cómo evangelizo un lugar en donde yo no domino la lengua y las personas que me están viendo tampoco saben cómo yo hablo? ¿Qué nos ponen cuando no quieren que pasemos un cierto límite? Nos ponen una barrera física. Bueno, Santa María Huiramangaro conserva 2 arcadas. La primera arcada, esta es la entrada, la primera arcada la tenemos en este pequeño espacio. De este lado, si ven el cursor, está el bautisterio. Se acordarán lo que he venido diciendo, no podía ingresarse al área del templo si no eras bautizado. Bueno, han de saber que esto no es invención de Laura, esto está en la Biblia, está en el libro de Reyes y a este espacio se le conoce como Ulam. Es como las indicaciones que se le dio a Salomón, cómo construir los templos de Dios aquí en la tierra, que tiene que estar dividido en 3 partes. Esta primera sección se conoce como Ulam. En esta área, que visualmente la tenemos delimitada por esta arcada, era para el bautismo y para la penitencia. Posterior a que ya me bautizaron, yo puedo ingresar a la segunda parte, que es la nave del templo. Esto es siglo XVI. Ahora tengo, o sea, ya dejé atrás la arcada, estoy en la nave del templo y me topo con otra arcada que es una arcada triunfal, una arcada grandísima. Esta parte se conoce como Jecal. Es en donde yo, ya siendo parte de la Iglesia Católica, puedo participar de la Eucaristía, de las Escrituras, de los Salmos, etcétera, etcétera. Lógicamente, nadie podía traspasar esta segunda arcada. Y la tercera división de la nave del templo, que es ya el área restringida, es esta. Traspasando esta arcada, me encuentro yo con un pequeño espacio, que era lo que les decía, que algunos templos todavía lo tienen. Por ejemplo, Nurío, que se acaba de quemar, lo tenía y se va a volver a reconstruir tal cual. Este pequeño espacio era para las personas que auxiliaban a los frailes, pero pasando la baranda ya nadie podía pasar por ahí más que para los frailes y posteriormente para lo que vendría siendo los frailes o los sacerdotes. Este espacio se llama Debir.
Este espacio es el más interno, es el de mayor consagración, porque es justamente donde está la Eucaristía, donde el cuerpo y la sangre de Cristo, viene la transformación del cuerpo y la sangre de Cristo en la hostia y en el vino, y es aquí, en este espacio, donde se leían las lecturas con el ambón, que ya no lo conserva aquí. También conservamos un retablo y también tenemos en la parte superior a Dios Padre. Esto está en el libro primero de Reyes. En Santa María Huinamangaro, que es un lugar que se puede ir a visitar, no en balde, se está ahorita restaurando este retablo, está en piso, que eso, bueno, ya después se los comentará la maestra Eugenia y también el maestro Marco, alguna invitación para ir a este lugar y conocerlo en persona. Este sitio conservó estas arcadas, que no son otra cosa más que contenedores visuales, perfectamente delimitan las funciones y delimitan lo que yo, fraile, quiero dar a conocer a la comunidad de ese entonces. Si ustedes se fijan, Santa María Huinamangaro lo conserva, pero eso no significa que haya sido el único lugar que conservó esto. Yo no sé si ustedes habían visto o conocían Santa María Huinamangaro, pero sí les apuesto que no han visto una arcada similar a esta en alguno de los templos de Michoacán, y sin embargo debió de haber sido algo que era común entre los templos de Michoacán. Han de saber que debajo de estos sillares pintados hay pintura. Estos sillares no son los originales, por debajo hay pintura, y este es el retablo que se está restaurando, que también tiene pintura por debajo. Ahorita se está rescatando, así como vimos a los evangelistas y a los apóstoles en el de Tupátaro, aquí abajo aparecen los doctores de la iglesia en este retablo. No sé si aquí queda un poquito claro cómo eran las divisiones en los templos. Aprovechando ahora sí que, pues bueno, tenía aquí esto, pues digo, estoy en mi computadora y la oportunidad de poder compartirles un poquito más allá de lo que estábamos viendo. Sí queda más o menos la idea. Eso era la forma, ese fue el discurso. O sea, el discurso evangelizador no es otro más que sigue, primero ingresa a la religión católica y sigue la vida de Jesús. ¿Cómo la vas a seguir? A partir de la pasión, muerte y resurrección. Es el único camino para tu salvación. Termina el siglo XVI y empiezan ya muchas relaciones de lo que es la hagiografía. ¿Qué son la hagiografía? La vida de los santos. Muchísimo. Empieza ya a ver la vida de los santos, empieza a ver gran profusión a devociones de las diferentes vidas de los santos y cobra mucha fuerza la Virgen María en todas sus acepciones, en todas, inmaculadas, purísimas, rosarios, guadalupanas, todas las vírgenes. Pero el origen fue una temática netamente pasionaria. Entonces quedamos, digo, después de esto, ustedes ya no vuelven a ver un templo igual. Y como esto, todo, ya lo vimos, ¿para qué son las plazas públicas? ¿Para qué sirvieron las fuentes? ¿Por qué las trazas de las calles, por lo menos en el centro de Morelia, no se pueden cambiar? ¿Por qué hay edificios que tienen fachadas que no pueden ser removidas? Todo tiene un porqué. Si nosotros nos fuéramos a sistemas constructivos, ampliaríamos esto de manera impresionante, pero no es el caso. El caso es que lo que ustedes tengan cerca, lo que ustedes tengan en la periferia, aprecien y aprendan de ese patrimonio, justo lo que les llama la atención, porque si esto se los hacen llegar a los jóvenes, a sus alumnos, con eso tenemos, para que se siembre la semillita y para que empiece a florecer, porque, insisto, van a tener un conocimiento completamente distinto. Ahora sí, yo les dije, después de esta presentación, ustedes van a poder ser mejores guías de turista en Tupátaro que cualquier guía de turista de la Secretaría de Cultura, que me oigan. Pero es verdad. ¿Alguna otra duda?
Adelante, adelante. A lo mejor me lo perdí o no me fijé, pero ¿en qué año se construyeron esas iglesias con arcadas? O más bien dicho, ¿en qué siglo? 16. 16, completamente 16. De hecho, esas arcadas debió de haber sido lo que estaba, se debe de haber replicado prácticamente en todos los templos michoacanos o del obispado en el siglo XVI. ¿Por qué en Santa María Huiramángaro se conserva? Porque Santa María Huiramángaro se queda sin agua. Los pozos que tenían en la población se secan y se va toda la población a Siragüen. Pues digo, tontos serían si no se van ahí, ¿verdad? Entonces, desde el siglo XVII, Santa María Huiramángaro se queda prácticamente sin gente. Obviamente no tienen dinero y no pueden cambiar su templo. Y eso, que fue un perjuicio de esa comunidad, para nosotros es una belleza, porque aparte es el único templo que yo he podido registrar en Michoacán que los conserva. O sea que todos los templos lo tuvieron, pero no lo conservaron. Es muy probable que la gran mayoría de los templos que se fundaron en la primera mitad del siglo XVI se hayan construido con estas arcadas. Todo era madera. Muchas gracias. Todo era madera. Y como buena madera, llega el bichito y se los come, y entonces si ya está muy malo, pues, ¿qué era? Acuérdense lo que hablábamos, pues se cambia. Vámonos por algo nuevo. Si tienen oportunidad, conozcan. Ahora que han tenido, bueno, hoy por hoy, porque nos toca hablar de monumentos históricos y de iglesias y de lugares. Cuando les toque ahora ya la siguiente sesión con mis compañeros arqueólogos, también van a aprender un mundo de información de lo de arqueología. Van a ver qué sabroso, maestros. Es su tercera sesión, son varias sesiones todavía, pero ustedes van a tener un cúmulo de conocimiento tremendo. A ver si no les pasa un poco como me pasa a mí, ¿no? Cuando yo quiero salir de algún paseo, en mi familia me dicen, pues sí, pero vamos a la playa, porque yo no quiero ir contigo a ningún lugar colonial, ¿verdad? Y literal, o sea, ven el templo y dicen, tú no te metes ahí. A ver si no les pasa igual a ustedes. Pero es muy sabroso porque van a empezar a detectar elementos que a lo mejor antes salían o pasaban desapercibidos para ustedes. Maestra, yo tengo un comentario acerca del tema. ¿Sí? He escogido el tema de las haciendas porque era algo relevante que está junto a mi centro de trabajo, pero en esta ocasión buscando el encomendero de la hacienda de Villachuato, que era el tema principal, pues me estoy interesando más porque conozcan mi pueblo, la cabecera municipal de Morelos, Villamorelos, que he estado investigando y ha tenido pues me he estado dando cuenta que es uno de los principales, un pilar en la historia, sobre todo de Michoacán, de Valladolid, de lo que hoy es Morelia. Sí me gustaría, de hecho, sí, estuve la clase pasada y estuve analizando y viendo el templo que tenemos ahí en Villamorelos, y que pude destacar que efectivamente ya sabía, pero no de dónde, ni por qué, ni de qué tiempos era. Es de los agustinos, me queda claro. Tiene un atrio, ahí están los restos de don Juan Villaseñor, el fundador de Morelos, que fue el antiguo Huango, le llamaban al pueblo. Entonces, como fue mandado por el virrey Antonio de Mendoza que fundara la capital de Morelia, entonces es un pueblo que es más antiguo que Pátzcuaro y más antiguo que Morelia. Pues adelante, maestra, adelante, cambie de tema, y más si es algo que tiene ahí y que le interesa a usted, de eso se trata. Me gustaría invitarla a que conozca la historia del pueblo, y que si pudiera entregarle un libro que me fue útil, me gustaría podérselo entregar a usted que es amante de la historia. Pues yo le agradezco muchísimo, maestra, de verdad le agradezco muchísimo. Ya nos podríamos de acuerdo. De hecho, yo quisiera un poquito, Maru, no sé si sea prudente ahorita,
el comentar las posibles invitaciones que tenemos para ir a ver lo del retablo, etcétera, ¿no? Creo que es oportuno ahorita que ustedes tomen el micrófono. Adelante, Laura. Lo que pasa, bueno, les comentamos es que vamos a hacer una práctica con la doctora Laura y de verdad que visitar un templo, como en este caso de Santa María Huiramangaro, pero con la compañía de la especialista en situ, de verdad es que es una oportunidad que no podemos dejar pasar, así que estamos invitándolos a que nos acompañen, pero ya sería ahora que pues pase la pandemia, pero realmente créanme que es una oportunidad única y nos gustaría que nos acompañaran. Posteriormente nos pondremos de acuerdo con la doctora Laura, con el maestro Marcos, para agendar una fecha y les avisaríamos con anticipación. Aquí un poquito es el aprovechar que se está restaurando el retablo. Pocas veces van a tener la oportunidad ustedes de ver un retablo pues abajo, en piso, el cómo se está haciendo el trabajo de restauración. Amén de la paseada y que conozcamos el lugar, ¿no? Digo, pues sí, también, esa es la verdad. Entonces, ya se va a programar, está un poquito viéndose los tiempos, pandemia y demás, pero sí hay la oportunidad de poder ir y poder visitarlo. Está a 18 kilómetros de Pátzcuaro, está a 5 minutos de Sirahuén, entonces tampoco es un lugar ni muy complicado de llegar y creo que perfectamente podríamos ver cómo nos organizamos para pues ver en cuántos vehículos nos vamos, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es una de las tantas invitaciones. También otra es en algún momento, digo, yo sé que yo termino con esta sesión, nos vamos a ver nada más en una pequeña presentación cuando Maru toque más adelante otros temas que va a ser para hablarles muy, muy rápido de manera sucinta sobre el Palacio Federal. Pero también, insisto, cualquier cosa que ustedes necesiten, que quieran bibliografía más específica, si con gusto yo la tengo, pues adelante, ¿no? Un correo, estamos ahí en el centro INA y va, listo, estamos en comunicación. De eso se trata también, hacer lazos con ustedes, porque a lo mejor ustedes también en algún momento hasta pueden, no sé, si ven que por ahí algo esté haciéndose mal, una denuncia o algo, pues también nos auxilian. Entonces, esto es un poquito hacer lazos entre más personas interesadas y al final estamos en el mismo canal, ¿no? Creo que todo mundo estamos aquí porque nos interesa el patrimonio. Ustedes levantaron la mano, el maestro Marco tuvo la sensibilidad de hacer también este curso, de promover este curso y creo que todos al final y al cabo, pues estamos aquí por algo. Entonces, bueno, yo no sé, maestra Elena, ¿nos pondríamos de acuerdo? Claro que sí, correos electrónicos de Lina son facilísimos, es para cualquier persona que ustedes quieran encontrar de Lina, es el primer nombre, _ el apellido paterno, @ina.gov.mx. Así consiguen a todas las personas de Lina, por cualquier cosa también que se interesen en algún tema con los próximos compañeros, arqueología, arqueometría, etc. Bueno, no sé si vaya a ser arqueometría, pero sí por lo menos antropología, física, etcétera, ustedes los pueden conseguir así. No sé si en algún momento haya algún otro detalle, algo que haya quedado en duda. Yo los invito, de verdad, ahorita les viene un ejercicio fuerte en el momento en que quieran escribir en unas cuantas líneas toda la riqueza que van a encontrar de su patrimonio. Ese va a ser su ejercicio principal. Van a ver lo difícil que es poner en un lenguaje sencillo cosas tan interesantes. Entonces, verdaderamente, hay un mundo de información. Les agradezco infinitamente un grupo tan interesado, pláticas vinieron. ¿Cómo son los correos? Por ahí de repente vi que salió. Es el nombre principal, el nombre primero, _ apellido paterno, @ina.gov.mx. Y pues bueno, para eso estamos también, la comunicación abierta. Ya Maru les enseñará también cómo agendar visitas, etcétera, etcétera. Maru, no sé, tú dirás.
Maestros, bueno, pues ahora vamos con la parte más difícil de esta sesión, que es la tarea. Bueno, los maestros también hacen tarea. Bueno, recordaremos que la tarea de estas últimas 3 sesiones la tendremos que entregar este viernes, por favor, al correo mangélica-pérez@ina.gov.mx. Ahorita lo ponemos en el chat. Y sería este viernes. Algo que también les quiero comentar es que queremos hacer una evaluación, no de ustedes, sino de nosotros como institución, y les haremos llegar, por favor, a su correo un cuestionario de diagnóstico que tiene un link para directamente subirse para nosotros a llevar a cabo una cuantificación de nuestra participación. Y habrá 3 cuestionarios más, es decir, es uno inicial, uno intermedio y uno final, que aquí por medio del maestro Marcos lo haremos llegar. Y bueno, algo que sí te queremos decir, Laura, doctora Laura, es muchas gracias por enamorarnos. Yo creo que a más de alguno nos enamoraste, y quien no conozca, yo creo que está buscando la primera oportunidad para visitar este templo histórico, así como fue Cuitzeo también. Y lo que dice la doctora Laura es, lo repito, y estamos a sus órdenes. Lo que queremos es precisamente trabajar INA y Secretaría de Educación en una manera conjunta para la difusión del patrimonio cultural. Y los especialistas del Centro INA, que en este caso, así como lo dijo Laura, está en el área de restauración, en el área de historia, de arquitectura, de arqueología. Pues ustedes van a ir conociendo conforme vayan avanzando estas 10 sesiones, el que estamos a sus órdenes y el gusto que nos da trabajar con ustedes. Pues creo que por mi parte es todo. Muchísimas gracias, Laura. A ver, doctora Laura. Nada más un favor, y sí se los voy a pedir de verdad. Obviamente, como entenderán, yo voy a aprender mucho también con lo que ustedes nos aporten en los guiones. Entonces, sí les pediría de favor que en su texto pongan su nombre y su correo electrónico, por favor, maestros. No se les olvide algún dato para que yo los pueda ubicar, localizar. Digo, en algún momento habrá algo que podamos a lo mejor transmitir con su apoyo, obviamente, siempre a través de la página del Facebook del Centro INA Michoacán. ¿Quién quita y el día de mañana trabajemos sus historias, sus redacciones, sus guiones, para poderlos transmitir a través de esa plataforma y que ustedes sean los titulares de ese texto? Entonces, si me lo permiten y si me hacen el grandísimo favor, el poder poner también su correo electrónico, a mí me va a servir mucho y les agradezco de verdad, de todo corazón su atención. Creo que yo con esto termino. Claro que sí, doctora Laurelena Lelo de la Rea. Pues como siempre es un gusto escucharle, más de alguna vez le hemos reiterado estas felicitaciones. La narrativa con la que nos cuenta, con la que nos atrapa, definitivamente es de admirarse, doctora Laura. Bueno, una explicación muy, muy valiosa, muy, muy nutrida, llena de muchos conocimientos. Cada vez que por aquí participamos con usted se lo digo, nos explota la cabeza de ideas, de pensamientos, ya queremos conocer el templo, los que no la conocemos, los que ya la conocemos. Bueno, un dato curioso por ahí, comentaba con algunos compañeros, que además de la importancia del significado que tiene la iglesia, bueno, pues también algo que es patrimonio cultural, ¿no? Todos los antojitos mexicanos, la comida mexicana que se vende a los alrededores del templo, sin duda alguna es una visita muy, muy nutriente para nosotros, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, definitivamente. Hablando un poquito en la cuestión pedagógica, maestros, bueno, pues se les hace nuevamente la invitación. Vamos a ir creando, vamos a ir ideando de qué manera es que podemos llevar esta información para nuestros pequeños, para no quedarnos nada más nosotros con esta información, sino de alguna manera empezar a idear cómo es que podemos transmitirla. Por aquí se me ocurría, no sé, mencionaba la doctora Laura sobre los 4 evangelistas, San Juan, San Lucas, San Mateo, San Marcos. ¿Cómo le platicaremos a los niños algo así como para que se identifiquen, ¿no? con la historia, con lo que les queremos dar a conocer? Por ahí yo tengo
una pequeña historia, ya luego la platicaremos con más a profundidad, cuando por ejemplo San Marcos, que fue el primero que empezó a construir, a narrar la historia de Cristo, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Pues se dice que lo hacía a través de un cuero de un borrego, tengo entendido. Entonces, de alguna manera, de esos detalles que podemos irle contando a los niños es la manera que podemos irlos involucrando un poquito más en esa cuestión. Muchas gracias, doctora Laura Elena. Muchas gracias, doctora Eugenia. Bueno, entre el día de mañana, pienso yo, maestro, les vamos a estar también compartiendo lo que comentaba la doctora Eugenia, un formulario. Es algunas preguntas que nos gustaría hacerles en cuanto a lo que llevamos ahorita de la tercera sesión. Alrededor de la sesión número 5 o 6, bueno, les estaremos compartiendo nuevamente otro formulario. Y para la sesión final, pues sería el tercero y último formulario, que bueno, de alguna manera nos van a apoyar para poder seguir enriqueciendo nosotros nuestra manera de trabajo para con cursos posteriores. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, otra cuestión, maestros. Adelante, el micrófono es suyo. Yo únicamente para comentar que los guiones que quedó de enviar por correo, a mí no me llegaron, pero ya noté aquí en el chat mi nombre y mi correo. Esa es una duda, también por lo de los formularios. Y la otra duda es sobre el pase de lista. No sé si pudieran ayudarme ahí, por favor. Sí, claro que sí, maestra. El pase de lista lo tomamos automáticamente. Recuerden que las sesiones están grabando. Automáticamente, cuando ustedes se ingresan a la sala, se toma su nombre. Y en cuestión del correo, maestra, qué bueno que nos comenta. Por ahí, ahora que estuve mandando correos, me regresaban 2, 3 por ahí que me decía que no llegaba. Les recuerdo que nosotros tomamos los correos de la manera en que ustedes nos los hicieron llegar a través del formulario de inscripción. Más sin embargo, bueno, no se preocupen. Si por ahí algunos de ustedes que están ahorita presentes en la sala no han recibido los correos, tal vez sea por esta razón, maestros, entonces les agradeceríamos nos anotaran aquí en el chat, como la maestra Jessica, anotaron nuevamente su correo para poder nosotros registrarlo y de esta manera les puedan estar llegando como a los demás compañeros. Gracias, maestra Jessica. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy. A nombre de la Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional para Maestros, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les agradecemos su participación a esta tercera sesión y les deseamos que tengan una excelente tarde. Estamos a sus órdenes, maestros. Hasta luego.